Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a mi canal de YouTube. El día de hoy vamos a hacer esta miniatura con arcilla polimérica. También se podría hacer con porcelana fría. Y pues este es un pan tradicional aquí en México que comemos y cortamos el día 6 de enero. Y pues es para conmemorar la visita de los Reyes Magos a nuestros hogares. Y la rosca de verdad tiene pequeños niños adentro que simulan o que se supone que son el niño Dios, y pues si te toca tienes que comprar tamales en el 2 de febrero. Y pues bueno, estos son los materiales que vamos a necesitar. Es una cucharada de color beige de arcilla polimérica y un cuarto de cucharada de color amarillo, verde, rojo y blanco. Voy a empezar con la arcilla beige y voy a hacer primero una especie de bolita aplanada que se vea ovalada, y posteriormente vamos a hacerle un orificio. Estoy atravesando la parte de atrás de un pincel, el manguito de un pincel, y vamos a continuar dándole forma de manera que lo vayamos haciendo más grande. Ahora estoy utilizando este pincel de silicona para suavizar un poquito los bordes. Aquí ya tengo lista mi rosquita o la base de mi rosca. La voy a colocar sobre esta base para trabajarla más fácilmente, y vamos a agregarle textura dándole golpecitos con este cepillito. Este es un cepillo para uñas, pero pues yo lo utilizo para dar textura. Aquí ya tengo lista mi rosca y vamos a darle un poquito de color con colores pastel. También se podría utilizar gis en polvo. Y pues básicamente es aplicar con un pincelito sobre nuestra rosquita, de manera que parezca que está horneado, que se ve como un poquito entre quemadito y doradito. Estoy agregando tanto café como amarillo y negro. Aquí ya está nuestra rosquita con textura. Y ahora con arcilla polimérica blanca voy a hacer una viborita no muy delgada. Hay que dejar que tenga más o menos como unos entre 4 y 5 milímetros de diámetro, y la voy a aplanar. Posteriormente voy a cortar pequeños pedacitos de aproximadamente 1 centímetro de largo. Vamos a cortar 6 en total. Y los voy a aplicar sobre mi rosca. Es simplemente ponerlos encima y presionar un poco para que se adhieran las capas de arcilla. Hay que tener cuidado de no deformar nuestra rosca que hicimos previamente. Y ahora voy a utilizar este especie de pincel, pero con puntas de alambre, para darle la textura. En la vida real estas conchitas tienen como una especie de costrita de azúcar muy sabrosa. Y esta es pues es lo que estamos tratando de imitar, esa costrita de azúcar. Aquí ya tengo la textura en todas mis costras de azúcar. Le voy a dar un poquito de color con el pincel que usamos previamente, con el color que le quedó, nada más para que se vea un poquito ocre, o más bien un poquito crema. Y con el resto de nuestros colores vamos a hacer unas tiritas. Estas sí van a ser mucho más delgadas y las vamos a aplanar de manera que parezcan pedacitos de pimiento morrón, que eso es lo que lleva nuestra rosca. Y ahora los vamos a cortar. Bueno, el rojo y el verde sí son pimientos morrones en teoría, pero el amarillo es otro dulce, es a citrón me parece. Y pues vamos a pegarlo sobre nuestra rosca. Presionamos con mucho cuidado de no deformar o no deshacer nuestra textura. Aquí ya la tenemos. Y ahora voy a cortar unos pedacitos más pequeños en color rojo para que simulen cerezas. Hacemos una bolita con cada uno de nuestros pedacitos y presionamos sobre nuestra rosca.
Posteriormente decidí que en vez de cerezas quería frambuesas, entonces estoy aquí haciendo la textura como si fueran frambuesas. Aquí ya tengo mi rosca. Y ahora solo restaría hornearla para que endurezca. Esto es en un horno de gas o eléctrico y es a 130 grados centígrados por 30 minutos. Una vez que endureció, ya la podemos manipular libremente y vamos a darle los toques finales. Para ello vamos a utilizar esmalte. Este es del brilloso y es base agua. Estoy aplicándolo sobre las frutas o verduritas que le agregamos, como son el pimiento morrón y la cereza. Y una vez que secó, así es como se ve. La de la derecha es la pequeña que acabamos de hacer. Me quedó un poquito más pequeña que la original. Esto porque la original, que fue la de prueba que hice, no tomé bien la medida, pero bueno, debe de quedar como la del lado derecho. Y para finalizar podemos convertirlo en un llavero. Le podemos agregar una pequeña armella a nuestro pan. Y lo voy a emparejar con este jarrito. Voy a utilizar este mini taladro manual. Hacemos la perforación con mucho cuidado. Y posteriormente vamos a bañar nuestra armella con cola loca. Es un pegamento instantáneo muy fuerte. Aquí me salí un poquito de foco, pero pues básicamente metí la armella en el orificio que hice previamente. Ensamblamos todas nuestras piezas y así es como queda nuestra rosca de Reyes en un llaverito. Y así se puede llevar para todos lados, para todos los amantes de la rosca de Reyes. Así la podemos tener en miniatura. Si quieren ver el video de cómo hice el jarrito, ese es un short que tengo en mi canal. Les voy a dejar la liga para que lo vean. Y pues bueno, eso ha sido todo por el video tutorial de hoy. Espero que les haya gustado. Les recuerdo que se puede usar igualmente porcelana fría o pasta flexible. Muchas gracias por su atención y nos vemos en el siguiente video tutorial. Bye.